Bien, estamos ahora con Luis Salazar, Ricardo Lago y Juan de Dios Olaechea. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, comencemos con el tema que ha sido la noticia del día de hoy. Luis Salazar, que era presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto?, renunció el día de hoy, y la primera pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué la renuncia, Lucho? Bueno, porque el tema ya políticamente se empezó a complicar mucho. Hubo unas declaraciones mías donde yo dije que la primera llamada que había recibido había sido de la ex primera dama, o la primera llamada, perdón, y que eso se convirtió en toda una bola política que fue creciendo, tanto que... La primera dama te llamó para preguntarte si podrías estar interesado. Fue solamente indagatorio, es correcto, y todo el resto ha sido siempre conversado con Jaime Saavedra, con el ministro de Educación. Esa es la realidad. Pero esto se convirtió pues en una bola que cada vez iba creciendo y cada vez se iba complicando. Y se llegó al punto, digamos, de tratar de relacionarme con un tema de pasaportes biométricos y una serie de cosas. Eso en la comisión de fiscalización, ¿no? También me citaron a la comisión de fiscalización, donde el trato, bueno, no sé, como si fuera un delincuente, digamos. Así, ¿no? Y bueno, ¿Qué? ¿La Jenny Vilcatoma? La Jenny Vilcatoma, sí. Ah, bueno. Entonces, ya el tema se fue complicando. Y hay un momento en que tú dices, bueno, si esto es así, y encima esto lo estoy haciendo ¿cómo se llama?, por servir, porque ni siquiera esto es ad honorem, o sea, ni siquiera es ad honorem. Es ad honorem, sí. Ya no tenía ningún sentido seguir. Y si no hay el apoyo político, que es lo que yo veía que ya se estaba complicando, menos todavía, ¿no? Porque sin apoyo político, el tratar de sacar adelante un proyecto como los Juegos Panamericanos y los Panamericanos es imposible, ¿no? Sí, pues claro. Bueno, pero en este asunto bueno, y ese es otro tema, ¿no?, de que se ha utilizado esto para incriminar, como un elemento de incriminación a la primera dama por usurpación de funciones y todo eso es absurdo, pues, porque que una llamada, bueno, pero salió la información en el diario Gestión el otro día de que el presupuesto para la realización de los Juegos Panamericanos era de 4.000 millones de soles. ¿Es verdad esto? Estamos hablando de alrededor de 1.200 o 1.250 millones de dólares, que está cerca de los 4.000 millones de soles, sí. Efectivamente, de eso más o menos el 65% es infraestructura y el otro es toda la parte de operaciones, ¿no? 35% es más o menos, ¿es sí. Operaciones? Sí, es correcto. Es decir, la administración del tema, la gerencia. Es seguridad, es transporte, es todos los servicios, hay que dar alimentación, alojamiento a los atletas, todo el movimiento del traslado de los atletas a cada una de las sedes, todo eso es responsabilidad de la organización. ¿Y ese plan ya estaba elaborado? El plan ha sido ya terminado. Esto se hizo con Deloitte, que es una de las empresas que ha estado en muchos juegos, digamos, en el mundo. Ha participado el que fue gerente financiero de los Juegos de Londres, dentro del equipo, digamos, que ha armado el plan maestro para los Juegos Panamericanos de Lima, ¿no? Tenemos esa infografía del diario Gestión en donde se muestran los principales proyectos. La vía Panamericana vía El Salvador, 761 millones de soles. Ahora, la vía Panamericana, me imagino que eso se puede vender después, ¿no? Es correcto. Los departamentos. El concepto es que eso se vende, eso se recupera. La vía deportiva nacional, ¿eso qué cosa es la vía deportiva nacional? La vía deportiva nacional, eso es, si no me equivoco, el Callao, porque no es la Videna, ¿no? Sí es la Videna. No sé si la Videna o el Callao, pero es una vía deportiva también, es una vía... Es la Videna. ¿También son viviendas? No, la Videna es en San Borja, donde está hoy actualmente la Videna. Ahí para los juegos tienen que haber, por ejemplo, se tiene que hacer una cancha adicional, digamos, de atletismo, una pista adicional de atletismo. Se va a hacer un centro acuático, para que todo eso... digamos, primero se use para los juegos y después eso quede para utilización y desarrollo del deporte, ¿no? Entre otras cosas, techar el velódromo y adecuar todo para que puedan funcionar los juegos, ¿no?
El estadio de vóley, 303 millones para un estadio de vóley, y el Gran Chimú no sirve. Estamos hablando de un estadio para 10.000 personas, para 10.000, de 7.000 ampliable a 10.000 espectadores. Es lo que cuesta, o sea, eso es más o menos lo que cuesta en cualquier parte del mundo también, ¿no? Ahí faltan otras infraestructuras. A ver, bueno, está el Parque Panamericano del Callao, 251 millones, que no sé exactamente qué cosa es eso. Eso es lo que se está trabajando en el mismo Callao, lo que llaman el Grau, donde está el Grau. Ahí se va a llevar fútbol femenino, ahí se va a construir. Es una cancha de fútbol. Sí, se va a construir también un coliseo para todos los deportes de combate, menos el karate. El softball, o sea, estoy tratando de acordarme un poco siguiente, de todo lo que nuevamente, por favor, el Parque Panamericano de Vía María del Triunfo, ese es otro parque. Sí, es correcto. Ahí se lleva la mayoría de los deportes: césped, rugby, hockey, tiro con arco, waterpolo, el Parque Malecón de San Isidro, ¿qué es eso? 202 millones. Eso es donde está actualmente, digamos, hay un mercadillo y está un depósito de la municipalidad. Ahí se construye un coliseo con una parte de calentamiento, digamos, donde se llevaría la gimnasia y se llevaría también el karate. Entonces queda como legado un coliseo polideportivo y esta parte, digamos, este gimnasio adicional, ¿no? En la Escuela Militar de Chorrillos, 46 milloes, ¿qué cosas se ve? Ahí es básicamente para el pentatlón moderno, para... Pentatlón, sí. Ya. Para que los militares de una vez se entrenen bien también. Pero falta la laguna. ¿Qué laguna? Para el remo, que es otros 350 millones de soles. Ah, en el Callao. Eso, claro, frente a Chucuito, los barracones. El espigón, ¿no? Un espigón, sí, para hacer una... Eso sería 350 millones de soles más. ¿Cuál es tu opinión como analista financiero, Juan? Mira, a todos nos encanta el deporte. Y esta es una cosa extraordinaria, pero tenemos que también, o sea, en la vida tenemos que optimizar. O sea, no se puede hacer todo. Vivimos un país con grandes necesidades. Vivimos un país que tenemos problemas de seguridad, vivimos un país que tiene problemas de salud, vivimos un país que tiene problemas de educación. Tenemos un presupuesto que con un déficit que cada día se está volviendo menos manejable. Hace 4 años, 3 años, el marco multianual macroeconómico señalaba que para esta fecha ya el endeudamiento debería haber bajado de nuevo a 17% del PBI y que además ya teníamos varios años con superávit. Da la casualidad que es todo lo contrario. Fíjate la coincidencia de la vida. ¿Qué sale la noticia hoy día más importante? Único hospital de San Juan del Lurigancho para 1 millón de habitantes se encuentra colapsado. O sea, tenemos que poner nuestras prioridades. O sea, no hemos debido hacer esto. No hemos debido hacer los Juegos Panamericanos. Oye, todavía estamos en una gran oportunidad para salirnos de los Juegos Panamericanos. O sea, es lo que una persona ordenada haría. Sé que estoy trayendo las malas noticias, pero una persona ordenada haría lo mismo que hizo la alcaldesa de Roma cuando renunció a organizar los Juegos Olímpicos para el 2024. Ahora, pero se está recuperando, la mayor inversión es en la vía olímpica, que se va a recuperar vendiendo los departamentos. Y quedan infraestructuras que, bueno, no sé, pueden ser de utilidad para mejorar el deporte, pues no. No es suficiente. Mejorará el deporte. O sea, la pregunta es, ¿no hubiéramos gastado la plata mejor en otras cosas si la plata no nos sobra? No, además no tenemos un tema, además para agregar un tema de descentralización en el país. Nuevamente volvemos a poner todo en Lima, pero esta es una crítica accidental. O sea, tenemos muchas obligaciones. O sea, esto significa que vamos a tener que renunciar a proyectos de salud, proyectos de irrigación, proyectos de seguridad, proyectos de educación. No puede ser que sigamos teniendo una niña infantil. ¿Tú tienes un comentario sobre esto? Sí, bueno, yo no comparto ese pensamiento y yo creo que hay un tema que es el de prevención. Se está hablando mucho de vida saludable, de ¿cómo se llama? Y hablando del tema de salud, ¿no? O sea, hablando específicamente del tema de
de hospitales. Hoy el deporte en el Perú no está bien en general, y me refiero hasta desde el deporte escolar en adelante. Y los países que han logrado desarrollar una cultura deportiva han mejorado la calidad de salud, y eso también trae una serie de ahorros. Entonces hay que mirarlo, yo creo, de dos, digamos, de varias fuentes, de varias formas, ¿no? Yo no lo veo de esa manera. Y por otro lado, hay temas de legado que sí son importantes, o sea, porque el hecho lo que pasa es que si lo enfocamos solamente como los juegos, estoy de acuerdo, no tiene ningún sentido invertir en desarrollar unos juegos. Pero si yo voy a utilizar los juegos con un fin, ahí probablemente sí justifica. Hay temas de turismo. Tú tienes durante 2 años al Perú siendo visto por 1.500 millones de personas, durante 1 mes y medio permanentemente. Eso lo hemos visto con Río, y cómo eso atrae la atractividad sobre lo que se hace, digamos, en el país. Entonces, depende de la perspectiva con que se mire. Yo creo que sí hay, digamos, una contribución bastante alta, ¿no? Río le trajo una pésima imagen a Río. Se hablaba de que si caía alguno de los bogueros, de los que iban a remar en la laguna, y te enfocaban en la laguna, se iban a infectar y se iban a morir. ¿Cuánto se habló de los problemas de seguridad de Río? O sea, yo creo que después de la mala publicidad que recibió Río, el turismo bajó. Pero acá tenemos decisiones mucho más difíciles. Estamos hablando de un proyecto que empieza en 4.000 millones de soles, y yo conozco mi país. Esto iba a acabar en 8.000 millones de soles. Cuando hablas de 8.000 millones de soles, hablas, y encima con leyes de emergencia para cumplir los plazos. ¿Qué va a suceder? Si estamos hablando ya de 2.000, 2.500 millones de dólares, estás hablando de 1% del Producto Bruto a construir unos elefantes gigantescos, unos elefantes blancos en el centro de Lima, para insultar a todo el resto del Perú. Y encima va a haber que alimentarlo después. Un velódromo con las características que se iba a hacer este velódromo, si no lo mantienes con la humedad que tiene Lima, tu velódromo desaparece, cosa que iba a suceder, cosa que ha sucedido en las Olimpiadas, con los bienes griegos utilizados en las Olimpiadas. Todos los estadios griegos que han significado la bancarrota de Grecia están todos abandonados, toditos. Fueron elefantes blancos imposibles de mantener. O sea, tenemos que ponernos en nuestra capacidad. Por supuesto que a mí no, a quién no le gustaría hacerlo. Si me permites, ya el velódromo está hecho. Ya sé, pero o sea, el techado había que cambiarle, había que techarlo. ¿Cómo ya está hecho? ¿Ya está hecho? Ya existe el velódromo. Entonces, o sea, lo que hay que hacer es techarlo para los juegos y hacerle un mantenimiento, que es algo... Ir a cambiar un mantenimiento de 300 millones de soles. No. Ahí si volvemos al velódromo... Está todo, el velódromo no son 300 millones de soles. El velódromo... La Vía Deportiva Nacional incluye todo. No, un momento. Incluye el centro... Vamos a ver. Así es. El velódromo, ahorita te lo saco. Baje, gimnasia, trampolín... capaz en el velódromo está, no lo tengo acá. Si podemos volver sí, pero no, digamos, las cifras que tienes no son las correctas. Yo tengo las que han aparecido en gestión. Pero si volvemos otra vez ahí está. Acá está, el velódromo está incluido dentro de la Vía Deportiva Nacional, que son los 546 millones, que incluyen el centro acuático, que incluyen la pista adicional de atletismo, que incluyen el techado del velódromo, que incluyen las adecuaciones que hay que hacer para adaptarse. Bueno, o sea, no es tan digamos... Dos cosas que he visto. ¿No? Comienza 546 y iba a acabar a 1.000 millones de soles. Y ahí hay un tema también que se ha discutido mucho, y que es una de las razones por la cual nosotros nos plantamos, en el sentido y fue una discusión que yo tuve con Arturo Guzmán muy fuerte, nos plantamos en que primero se tenía que hacer un plan maestro, y que tenía que estar muy claro qué cosa íbamos a hacer, justamente para evitar estos desvíos en presupuestos que existen por no planificar adecuadamente las cosas. Entonces nosotros hemos hecho un plan maestro contratando a una de las mejores consultoras que hay en el mundo para esto, que además ha participado Deloitte, que ha participado, o sea, el gerente financiero de los Juegos de Londres ha sido parte del
del equipo, digamos. No tiene unos que ha estado estándares haciendo. como para Londres o Canadá, digamos, pero... No, adecuados para los Juegos Panamericanos, adecuados a la realidad peruana. O sea, Londres gastó 16.000 millones de libras esterlinas, nosotros estamos hablando de 1.250 millones de dólares. Hay una diferencia muy grande entre lo que gastó Londres y lo que se pretende gastar en el Perú. Bueno, tenemos que ir, si me permiten, a una pausa que me la están demandando insistentemente. Correcto. Bueno, estábamos hablando del tema de los Panamericanos, la inversión, 4.000 millones, que podría terminar en más, pero hay otra inversión que esa definitivamente parecería que es una especie de gran elefante blanco. Ricardo Lago publicó el día domingo en Perú 21 un artículo que se llama Lituma en Talara, una respuesta a Humberto Campodónico, que había criticado a su vez un primer artículo de Ricardo Lago que señalaba que la inversión en la refinería de Talara estaba muy por encima de los estándares mundiales. Campodónico decía que, bueno, Lago simplemente estaba aplicando reglas de tres con costos de otras refinerías sin ningún criterio técnico. Ricardo, ¿cuál es tu respuesta a Campodónico y en qué te basas para afirmar que esto, en fin, cuáles son tus afirmaciones? Que esto está por 3, 4 veces lo normal. La primera consideración es que en el Perú se producen como 50, 60.000 barriles diarios. Y ya hay una refinería que es La Pampilla, otras dos pequeñas, Iquitos y Conchán, además de Talara. Talara estaba programada para casi 100.000 barriles, 95.000. La nueva Talara. Sí, no tienes los barriles. Tampoco los puedes traer de la selva porque no le han dado mantenimiento al oleoducto, sí, y está que se cae. O sea, tienes menos barriles que tu capacidad de refino, como la cuarta parte de la capacidad total, y además no los puedes transportar, entonces tendrías que importar los barriles. Entonces, para importar los barriles importas ya los refinados que tú necesites. Pero además de eso está el costo. O sea, esto se sabe en el negocio de las refinerías. Yo sé paso, perdón, son 4.000 millones de dólares que va a costar esta... 4.000 millones de dólares. Entonces, como se valora una refinería, es el costo de reposición. Tomas una de las grandes, Valero, Tesoro, Maratón, que son las grandes tejanas. Entonces hay el costo de reposición y el valor de mercado de la capacidad de refino de un barril diario. El costo de reposición de estas empresas está en $10.000 por barril de capacidad diario, $10.000. Y el valor de mercado, es decir, la compra de una empresa de refinerías, de una refinería de otra, está valorada en $5.000 por barril de capacidad diario. Entonces, claro, estás gastándote 4.000 millones de dólares en algo que si lo tuvieras que vender, lo podrías vender por 500 millones o por 1.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando que de 40.000 dólares por barril. Claro, 40.000 dólares por barril. Si 4.000 millones divididos entre 100.000 barriles. Son 40.000 dólares por barril. 40.000 dólares. Sí. Y lo normal es. 10.000 es el costo de reposición y 5.000 es el valor. Pero de estas refinerías en el mundo, en Estados Unidos, en la India, tú mencionas una en la India. Bueno, la mayor refinería del mundo es la refinería Yarmagar en la India. Y una de las que tiene más complejidad técnica, tiene un índice de Nelson, se mide por este índice, que va de 1 a 16, de 14.7. Es una de las más complejas y es la mayor refinería del mundo. Pero por ponerte un ejemplo. Bueno, pero entonces de repente tiene que ver el tamaño también. Si es una refinería que va a procesar 1 millón de barriles, es distinto que procesar solo 100.000. No, porque mira, mientras más grande, más baratos son los costos. En Estados Unidos, desde el año 76, no se había construido ninguna refinería. Y la razón era que el costo de una refinería nueva es el doble de lo que el mercado te valora un barril diario de refino de capacidad. Por ejemplo... entonces podría ser que el costo real de la refinería de Talara nueva sea entonces los 40.000 de los que estamos hablando. No, el costo es, pero el valor de mercado de eso es 5 o 10.000 dólares por barril. O sea que, bueno, es una mala inversión, pero no es que haya una sobrevaloración. No, claro que hay una sobrevaloración. No entiendo entonces nada. Por ejemplo, mira,
En la India es $10.000 por barril de capacidad. Ya. En Estados Unidos es alrededor de 20.000. Se han construido 2 refinerías desde el año 76. Así, el costo dividido entre la capacidad, el costo entre la capacidad da 20.000. Aquí el costo entre la capacidad... 20.000 en la refinería Prairie, que eran 20.000 barriles diarios, y 16.000 en la refinería Davis, que es la que van a empezar ahora también en Dakota del Norte. 16.000. Y aquí es 40.000. 40.000. Entonces, eso sí es costo entre capacidad. Claro. Porque tú me estás hablando de valor de decir lo que el mercado te va a pagar, que es otra cosa difícil. Claro, por ejemplo, hay una refinería en Irlanda que tenía la Exxon y la empresa Valero tejana le compró la refinería. Se llama la refinería Pembroke. Bueno, pagó $5.000 por barril de capacidad. O sea que incluso el valor de venta sería más bajo aún. Por eso no se construyen refinerías, porque es un negocio que no es rentable. Que no es rentable. Es la excepción. Pero además aquí habría entonces una sobrevaloración, y eso es eso obviamente, si hay sobrevaloración, eso es corrupción. Yo no quiero quiero hacer ninguna hipótesis. Pero fue Técnicas Reunidas, una empresa española, la que hizo esa valorización, y entonces habría habido algún arreglo por ahí. Yo no quiero hacer ninguna hipótesis en ese sentido, ni pronunciarme, simplemente estoy dando unos datos que son clarísimos. Que son clarísimos. Juan, hay un estudio que lo menciona Humberto Campodónico, que es el estudio de factibilidad que hizo Arthur D. Little, que es una consultora americana con mucho prestigio. Y claro, pero ese estudio se hizo en el año 2007, se empezó y se entregó en el año 2008-2009, cuando el costo de la refinería estaba en $1.300 millones. No dicen que Arthur D. Little, dice Campodónico, que Arthur D. Little en el año 2012 validó la ingeniería y también el monto de inversión. No los $4.000 millones. No los 4.000, sino los 1.300. Yo tengo una presentación de Petroperú, de un roadshow del año 2008, que dice que el estudio de Arthur D. Little está concluido y se valoraba entonces el costo de la refinería en $1.300 millones. O sea que entonces, si tú buscas las noticias sobre la refinería desde el año 2008 hasta ahora, tú ves que eso cada 6 meses subía aquí 300, 400, 500 millones de dólares. Pero además es para refinar unos barriles de petróleo que no tienes. Bueno, en un negocio a nivel internacional. Los traes del Ecuador, pues. Sí, bueno, pero si vas a traer el barril de petróleo, traes el barril refinado. Es decir, como muy bien decía Juan de Dios antes, hay otras prioridades. Es decir, no puedes tener 8 millones de peruanos sin agua en sus casas, ¿verdad? Y invertir en una refinería a un precio muy alto, claro, para refinar barriles de petróleo que no tienes, y los que tienes no los puedes transportar porque Petroperú no le ha dado mantenimiento al oleoducto. Es decir, es que al final eso se va a operar por una empresa que ha sido ineficiente siempre. Sí, pues. Nada más ahora la pregunta es cómo va a financiar Petroperú el nuevo oleoducto, porque el oleoducto ya está viejo, ya no sirve, y al mismo tiempo la nueva refinería. Del presupuesto nacional. Claro. Todo el mundo golpea el presupuesto nacional como si fuera así, si no tuviera fondo. Y recordemos de dónde viene el dinero para el presupuesto nacional, de los impuestos que todos pagamos, con tanta dificultad y con tanto dolor, y que esperamos que se utilice correctamente y no se dilapide. Pero una cosa extraordinaria es que todo lo que hemos comprado en estas megas obras son únicas, no pueden ser sujetas a comparación ni a regla de 3, y todas han costado 3 veces lo que se anunció al origen. Si nos acordamos, la línea 2 en esa tarde sabrosa de verano del mes de febrero del 2012 nos anunciaron a $2.000 millones. Acabó en 5.000, y yo digo que no acabó en 5.000, pero vamos a ir a 7.000, 8.000, al margen del subsidio que nunca se dijo, que son otros 3.000. O sea, la danza de los miles de millones, pero eso no importa. Y cuando algo se dice sobre ese proyecto es único, que no se puede comparar con ningún otro proyecto del mundo. Lo mismo sucede con la refinería. Fíjate que ya estamos sacando líneas que se repiten. El gasoducto también es único. Son diamantes únicos que no admiten comparación, ¿ya? Y cuando quieres aplicar la regla de 3 simple,
que es de una lógica así económica. Eso no es financiera. técnico. No, no es técnico, no. Esto de acá es único. Nos los han construido solo para nosotros. Tenemos la suerte nosotros los peruanos de comprar caro, comprar mal, único y pagando 3 veces más que No hay nosotros. ningún país que se haya gastado nunca en la historia 3% del Producto Interno Bruto en una línea de metro. En el metro de toda la ciudad, puede ser. En una línea de metro no hay ningún país que se haya gastado 3% del Producto Interno Bruto. Y acá estamos defendiendo, y aquí el libro de seminario, estamos defendiendo la estabilidad del sistema. Si tú, macroeconómica, si en las cuentas nacionales tú pierdes el orden, te endeudas en demasía, ¿qué sucede? Entras a inestabilidad, gobierno Belaúnde. Y una vez que entras en el primer gobierno de Belaúnde, una vez que entras en inestabilidad... Creo que hemos aprendido de eso. No, señor, parece que es... Mira, el sistema de... La democracia depende de la estabilidad de las cuentas nacionales. No voy a hablar de macroeconomía porque suena a un término un poco exotérico. No, las cuentas de la casa tienen que estar ordenadas. Sistema de inversión pública y asociaciones público-privadas no funciona. Hay que cambiarlo, esto no funciona. Con el dinero que se gasta en infraestructura, Perú debería de tener mejor infraestructura. O sea, no puede ser que a 27 años de una estabilización exitosa, todavía para ir a Ica tengas que pasar por el centro de Chincha. A esa carretera se han metido miles de millones de dólares de los organismos internacionales, los bancos de desarrollo, el presupuesto, el peaje que pagan el sufrido transeúnte peruano. Se ha gastado miles de millones de dólares y eso no marcha, no está. Pero hay una ineficiencia del Estado, pues es Bueno, yo creo que han tenido que encargarle al propio concesionario que haga la expropiación para que se pudiera terminar de hacer la expropiación yo creo que faltaba de un terrenito. Yo creo que la culpa está compartida, no es una cosa tan... Bueno, en el caso de tú pasas por Chincha por esa razón, porque son incapaces de... Lo único eficiente es el cobro del peaje. Pero perdón, y los impuestos. Pero yo quiero ir más lejos. O sea, Chile con 5.000 kilómetros de costa tiene doble calzada desde hace aproximadamente 30 años. Y aquí son 40. Son 2.600 kilómetros. Y hasta hoy día la Panamericana en doble calzada no está construida desde Tumbes hasta Tacna. Es una vergüenza. O sea, es una vergüenza y simplemente los fondos han sido destinados a otras cosas. Y los fondos no han sido destinados a descentralizar. De acuerdo. Bueno, hay una reforma, ya no tenemos tiempo para entrar a eso, pero el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está planteando una reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Proinversión. ¿No va a funcionar? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque mientras que no vuelvas al sistema de los CEPRIS con gente del sector privado que le traiga realismo al sector público, porque el sector público siempre gusta comprar caro y único. Cuando no tengas el sentido común de un hombre de negocios, como eran las CEPRIS. En las CEPRIS siempre había un hombre de negocios que ponía los pies en la tierra. Mientras que eso no venga y estés en esta torre de marfil que se alimentan entre ellos, no vas a tener ninguna reforma. Bueno, perfecto. Sí, pues ya son las 10:03, desgraciadamente tenemos que terminar, nos hemos pasado 3 minutos, pero estaba interesante, hemos debido comenzar antes. Muchísimas gracias a ustedes por su participación en la hora N. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con... ¿Perdón? Bueno, ya nos despedimos, sí, hasta... Viene ahora Noticias a las 10 con Valerie Vázquez de Velasco.